Hola, bienvenidos. En este video revisaremos la cuarta práctica recomendada en la etapa de planificación de la gestión de rendimiento, que es el fortalecimiento de capacidades para elaborar metas. Y Eduardo, ¿qué sería una meta? El término meta suele tener diferentes conceptos o expresiones según el contexto en el que se esté trabajando, ¿no? Algunos entienden la meta como esa visión de largo plazo, algunos entienden el término meta como un objetivo. Otros, digamos, en el mundo de indicadores se entiende meta como ese valor numérico que se espera alcanzar al cabo de un periodo determinado. En el contexto de la gestión de rendimiento, una meta es un conjunto de componentes que son base para la evaluación del rendimiento de una persona. Y esos componentes son los siguientes. Ciertamente todo parte de una prioridad y esta prioridad está definida en base a las funciones de la persona, en los procesos en los que participa o en algún reto o desafío que se plantee relacionado con el puesto que deba cumplir el servidor en un plazo determinado, que es el ciclo de gestión de rendimiento. Una vez que se tiene clara esta prioridad, pues hay que ver cómo se mide en el tiempo, durante este ciclo. Y para eso se define un indicador. Un indicador que en sus formas más básicas puede ser una cantidad, puede ser un porcentaje. Ya complicando un poco más el tema, podría ser una tasa de variación, un promedio, uh, un porcentaje promedio, podría ser un índice, ¿no? Ciertamente se recomienda trabajar con los más básicos, pues son los que realmente miden la productividad de una persona, como es una cantidad, un porcentaje, ¿no? Tal vez el más recomendado es el porcentaje. Luego viene el valor meta, y el valor meta es este valor numérico, ¿no? Que va a determinar el logro esperado para el indicador. Y vamos a ver que dependiendo del tipo de indicador, pues el valor meta tendrá un valor adecuado. De ahí viene el peso, y el peso no es otra cosa que una priorización o una ponderación que se le va a dar a cada meta si es que el servidor tiene dos o tres metas. Si el servidor tiene una sola meta, pues su peso es 100%. Pero si, por ejemplo, tuviese dos metas y hay una de ellas que es más importante que la otra, pues la más importante podrá tener un peso de 60-70% y la otra de 40 o 30%. Va a depender. Ciertamente en un primer año de implementación de gestión de rendimiento puede que no sea importante definir el peso y se entiende que todas tienen el mismo peso. No habría ningún inconveniente al respecto. Las evidencias son los documentos que van a permitir comprobar, ¿no?, si se ha cumplido la meta que se ha establecido, ¿no? Si se ha cumplido este valor o cuánto de este valor meta finalmente se ha alcanzado. Y los plazos no son otra cosa que aquellas fechas en las cuales hay que presentar estas evidencias, ¿no? La idea es que siempre hay alguna evidencia que se tenga que presentar entre que se define la meta y que se acabe el ciclo, que suele ser diciembre. Entonces, en ese interín, el servidor debería presentar una o dos evidencias intermedias para ver cómo está avanzando, ¿no? Esas evidencias no tienen ningún efecto en términos de calificación, pero ayudan al seguimiento, ¿no? Ahora, construir una meta no es difícil. Ciertamente, eh, si lo vemos desde un punto de vista simple, esto es un indicador. Es un indicador que simplemente le estamos poniendo todos sus componentes para que la medición sea completa. Pero a veces las cosas no funcionan como se espera. Y acá tenemos un par de casos que hemos identificado, digamos, en diversas jornadas con diversos servidores, directivos o de cualquier segmento. Veamos este ejemplo. Se estableció como prioridad fortalecer la gestión administrativa del área. Esta podría ser una prioridad para un jefe, para un coordinador o para la mano derecha del jefe, digamos. ¿Cuál es el indicador? La cantidad de observaciones de OSI levantadas. La pregunta del millón es, si levantamos las observaciones de OSI, ¿significa que hemos fortalecido la gestión administrativa? Pues si las observaciones de OSI tienen que ver con ello, definitivamente sí. Pero si las observaciones de OSI son de otra naturaleza, pues no estaríamos fortaleciendo la gestión administrativa. Ahí habría entonces que hacer un mejor análisis, ¿no? Si la prioridad es la adecuada o el indicador es el adecuado. Vamos con el valor meta.
y el valor meta dice 100%. Y metodológicamente acá hay algo que ajustar. ¿Por qué? Porque una cantidad suele medirse con valores absolutos enteros. En este caso serían 5 observaciones de OSI levantadas, 10, 12, 15, las que haya, no lo sé. Pero claro, el jefe, ¿no? O el evaluador de esa persona podrá pensar, Eduardo, tiene que levantarlas todas. Todas las que hayas tienen que levantarse hacia el final del ciclo. Entonces, por eso tiene lógica hablar del 100%. Ok, si fuese así, entonces el indicador hay que modificar. Y el indicador sería porcentaje de observaciones de OSI levantadas. Y ahí sí esperamos que en base a un universo, que es el total de observaciones de OSI, esperamos que el total de observaciones de OSI levantadas sea igual a la cantidad de observaciones que existen. Por eso sería el 100%. Entonces ahí habría que ajustar el indicador. Pero nos vamos a las evidencias y las evidencias dicen informes de acciones de seguimiento realizadas. Hay una evidencia que consolida todo lo que se hace entre julio y septiembre, pareciera que es un informe, y hay otro que es el informe de julio a septiembre más el informe de octubre a diciembre, que es del último trimestre. Ah, y por acá el punto para reflexionar es, el informe de acciones de seguimiento contiene las observaciones levantadas. Si es sí, pues obviamente este informe es válido como evidencia. Pero si, tal cual lo dice su nombre, el informe de acciones de seguimiento tiene la cantidad de reuniones sostenidas, los requerimientos de información hechos, la cantidad de documentación recibida o algún avance respecto del levantamiento de observaciones, pues no me dice cuántas observaciones finalmente se han levantado y esas evidencias no serían las más adecuadas. Habría que reemplazarlas. Veamos ahora otro ejemplo. Y el segundo ejemplo dice la prioridad, fiscalizar el cumplimiento de la norma en colegios de la región. Hay que hacer la fiscalización del cumplimiento de esta norma. Ah, entonces, ¿qué es lo que tenemos como indicador? El indicador dice porcentaje de colegios de la región ¿qué? ¿No? Porcentaje de colegios de la región operativos, porcentaje de colegios de la región fiscalizados respecto del cumplimiento de la norma, porcentaje de colegios de la región que cumplen la norma, pues no lo sabemos, ¿no? La construcción del indicador está incompleta, por lo cual la medición puede ser cualquier cosa. Y cuando la medición puede ser cualquier cosa, en la evaluación esto es un potencial conflicto entre el evaluador y el evaluado. Porque el evaluador puede pensar que entendió una cosa y el evaluador puede pensar que entendió otra cosa. Y ahí entonces va a haber un problema bastante complicado. Vámonos al valor meta. Y el valor meta es 20%. Metodológicamente está bien, es un porcentaje y el valor meta es un valor porcentual. Pero supongamos que el indicador fuese porcentaje de colegios de la región fiscalizados respecto del cumplimiento de esta norma. Entonces, ¿será correcto, será una meta retadora lograr que solo el 20% de los colegios hayan sido fiscalizados? Si aparentemente esta es la labor de esta persona. Entonces, posiblemente eso nos lleve a la reflexión que ese valor meta no es retador, ¿no? Pero Eduardo, ¿cómo podemos entender si realmente es un valor meta retador? Varias formas. Primero, vemos si hay data histórica. Si el año pasado solo se logró fiscalizar el 15 y el año anterior solo el 10, por aquellas razones, presupuestales, contexto, otras funciones, lo que fuese. Pero ok, estamos pasando de 10 a 15 y ahora de 15 a 20, sí, sí sería una meta retadora. Pero si el año anterior se hicieron también 20 e inclusive las condiciones son un poco mejores este año que el anterior, pues 20% no tiene nada de retador. Y si el año anterior y el año anterior inclusive fue 60 y 80%, ponerse a 20% no tiene nada de retador esta meta. Entonces, hay que analizar adecuadamente la data histórica, el contexto, las expectativas, para saber si el valor meta es el adecuado. Insisto que si esto no lo revisamos, no le damos mucho interés en la etapa de planificación, cuando venga la evaluación, pues ahí es donde va a haber problemas, porque el evaluado dirá, yo cumplí mi 20%, y el evaluador dirá, pero no es suficiente.
¿Pudiste hacer más? Sí, pero yo cumplí. Entonces, metodológicamente cumplió, pero no logró las expectativas que se tenían realmente de la función de esta persona. Vámonos a las evidencias. Y las evidencias, si acá hay un tema un poquito más complicado. Porque las evidencias, ojo, son documentos, son medios probatorios, pueden ser físicos, pueden ser digitales, ¿no? O cualquier otra forma de objeto tangible o medio tangible, ¿ok? O intangible, pero que pueda ser fácilmente identificable. Pero las acciones no son evidencias, ¿no? Y acá se habla de la actualización del padrón de colegios de la región. La evidencia en todo caso sería el padrón actualizado de colegios. Eso sí estaría bien, porque obviamente ese padrón me va a dar el denominador de mi fórmula, que es el total de colegios de la región, ¿no? Pero la actualización no es una evidencia. Lo mismo ocurre con la segunda, y la segunda dice solicitar la actualización de presupuesto para la compra de material. Podríamos entender que es la compra de materiales para realizar la fiscalización. Sí, pero otra vez, para empezar es una opción, y si así fuese, el presupuesto autorizado para la compra de materiales, pues eso no me dice que se hayan hecho la fiscalización de los colegios. Así se hayan comprado, ¿no? O así sea el presupuesto ejecutado para la compra de materiales. Tampoco. Puede haber comprado todos los materiales y no haber fiscalizado nada. Entonces, si bien es cierto, a un simple golpe de vista podríamos decir que estas metas están bien elaboradas, con el análisis que les he planteado nos damos cuenta que no. Y ojo, no es que haya que hacer cambios estructurales ni grandes cambios, sino simplemente hay que revisar la metodología. Y no cumplir con esto, pues, insisto, en etapa de seguimiento, en etapa de evaluación va a generar problemas. En el momento en que posiblemente Servir haga una revisión de las metas planteadas y las metas cumplidas, también uh, hay algo que no quedó bastante claro y que genere algún tipo de retrabajo o algún tipo de llamada de atención. Entonces, acá hay algo que se tiene que trabajar. En este caso, lo que nosotros hemos visto en las consultorías que hemos desarrollado es que vamos año a año repitiendo las mismas metas y muchas veces no revisamos la coherencia de lo que ha explicado Eduardo entre la especificación del indicador, el valor meta e inclusive eso nos debería llevar a sugerir qué tipo de evidencias debemos demostrar para que se vaya cumpliendo la prioridad. Entonces, la cuarta práctica que les traemos es fortalecer las capacidades para elaborar metas. Y eso lo pueden hacer, entre otras formas, utilizando estas tres estrategias. La primera es conformar una fuerza delta de facilitadores en formulación de metas. Se puede elegir al menos un servidor de cada área, ¿no? Donde se vaya a implementar gestión de rendimiento para que entienda cómo elaborar las metas, pero principalmente aprenda cómo formular adecuadamente indicadores de gestión. Dicho sea de paso, esta habilidad les va a servir no solo para gestión de rendimiento, sino en general para cualquier otro ámbito en el cual la medición sea necesaria. Otra forma de fortalecer capacidades es a través de los tutoriales. Hacer capacitaciones presenciales es cada vez más difícil, coordinar horarios, coordinar agendas, coordinar espacios, tener los equipos es complicado. En cambio, tener los tutoriales disponibles en un repositorio como un intranet o finalmente en YouTube facilita que pues, las personas puedan acceder a ellos en cualquier momento y suplir la deficiencia que tengan o aprender más respecto de cómo formular una meta, entre otras cosas, en el marco de gestión de rendimiento. Y lo tercero es elaborar un catálogo de metas. Esto es útil para las entidades que ya están en un segundo, tercer, cuarto año. Entonces, ellos ya pueden ir recopilando aquellas metas que han sido adecuadamente formuladas y que puedan servir de referencia para un segundo, tercer año o cuarto año, según corresponda. Ciertamente no es que haya que copiar las metas, sino que al tener la referencia, eso ayuda para poder formular con mucho más rapidez las metas del siguiente periodo. Beneficios, pues para los que forman la fuerza delta, esto les va a dar un mayor nivel de dominio. Tener esta capacitación, este entrenamiento, va a mejorar su capacidad para establecer indicadores y conocer más sobre GDR. Y también es un mecanismo de reconocimiento por su experiencia, por sus capacidades y que tenga esa capacidad para enseñar a otros, no formar a otros, orientar a otros.
Para el evaluador y el evaluado, ya lo mencioné, es tener un aprendizaje autónomo, que pueda decidir cuándo tiene el tiempo para ver los videos o los materiales las veces que sea necesario. Y finalmente, para la ORH es buscar eficiencias, primero a nivel de plazos, porque ya no va a tomar 2 o 3 meses establecer metas, sino posiblemente se haga en 2 o 3 semanas, mucho más rápido. Y también va a permitir que las acciones que hagan puedan difundirse 2 o 3 o 4 o a la cantidad de trabajadores que sea necesario, tanto en veces como en cantidad de trabajadores. Esperamos entonces que esta cuarta práctica les sea de utilidad. Hasta el próximo video. Éxitos.